El ciclo eterno de la vida. Basado en las obras de André Luiz. Psicografiadas por Chico Xavier. Investigación realizada por Dra. Ellen Joyce França. De la Fraternidad Espírita Cristiana de Francisco de Asís. Exposición presencial en Belo Horizonte, Brasil. Módulo 1, Encarnación. Módulo 2, Desencarnación. Módulo 3, Reencarnación. Este contenido está basado en las obras de André Luiz, psicografiadas por Chico Xavier. Se han extraído de las obras los contenidos sobre la encarnación, desencarnación y reencarnación. Lea atentamente y estudie estas obras para saber más sobre el ciclo de la vida. André Luiz tuvo que cerrar la cortina sobre sí mismo. Por eso no podemos presentar al médico terrestre y autor humano sino al nuevo amigo y hermano en la eternidad que, al traer valiosas impresiones a los compañeros del mundo, necesitó despojarse de todas las convenciones, incluyendo su propio nombre para no herir corazones amados. Él viene a contarte, querido lector, que la mayor sorpresa de la muerte carnal es enfrentarnos cara a cara con nuestra propia conciencia. Emmanuel. Prefacio del libro Nuestro Hogar. Encarnación. El principio inteligente. A través de este movimiento incesante de la palingenesia universal, el principio inteligente incorpora la experiencia que le es necesaria, estagiando en el plano físico y en el plano extrafísico, recolectando, como es justo, la orientación y el influjo de las inteligencias superiores en su marcha laboriosa hacia las adquisiciones más elevadas. Fuente: evolución en dos mundos. La evolución en la Tierra. El principio divino llegó a la Tierra emanando de la esfera espiritual, trayendo en su mecanismo el arquetipo al que se destina y, por medio del nacimiento y la muerte de la forma, sufre constantes modificaciones de la vida que se manifiesta. Fuente: evolución en dos mundos. La evolución humana. Así, desde los organismos unicelulares hasta los organismos complejos, en los que la inteligencia disciplina las células poniéndolas a su servicio, el ser viaja en dirección a la elevada destinación que le fue trazada desde el plano superior, tejiendo con los hilos de la experiencia la túnica de la propia exteriorización según el molde mental que trae consigo, dentro de las leyes de acción, reacción y renovación, en las que mecaniza sus propias adquisiciones, desde el estímulo nervioso hasta la defensiva inmunológica, construyendo el centro coronario en el propio cerebro a través de la reflexión automática de sensaciones e impresiones durante millones y millones de años, por medio del cual, con la ayuda de las potencias sublimes que le orientan la marcha, configura los demás centros energéticos del mundo íntimo, fijándolos en la textura de la propia alma. Fuente: evolución en dos mundos. Encarnación. La máquina divina del hombre, el tabernáculo sagrado que el Señor permitió que se formara en la tierra para una sublime habitación temporal del Espíritu. Fuente: los mensajeros. La fecundación humana. En el acto de la fecundación, se reúnen los pronúcleos masculino y femenino, mezclando las unidades cromosómicas paternas y maternas para que el organismo, obedeciendo a la repetición en la ley de la herencia, se desarrolle dentro de los caracteres genéticos de los que desciende, pero ahora, en el reino humano, el espíritu entregado al comando de su propia voluntad, determina, con la simple presencia o influencia en el campo materno, los fenómenos endomitóticos más complejos, en el interior del óvulo, edificando las bases de su propio destino en la etapa de la existencia cuyo inicio marca la cuna. Fuente: evolución en dos mundos. El proceso de la fecundación. Fenómeno de la fecundación: a través de los conductos naturales corrían los elementos en busca del óvulo, a una velocidad de 3 milímetros por minuto. Su número se contaba por millones y seguían en masa hacia adelante en impulso instintivo en la sagrada competencia. Fuente: misioneros de la luz. En la marcha de los minúsculos competidores que constituían la sustancia fecundante, el espíritu constructor identificó al más apto, fijando en él su potencial magnético, le ayudaba a desembarazarse de los compañeros para que fuera el primero en penetrar la pequeña bolsa maternal. El elemento focalizado por él ganó nueva energía sobre los demás y avanzó rápidamente en dirección al objetivo.
La célula femenina, que se asemejaba a un pequeño mundo, aguardando el rayo vitalizante, sufrió la dilaceración de la cutícula, y se endureció de manera singular, cerrando los poros tenuísimos como si estuviera dispuesta a recogerse en las profundidades de sí misma para recibir cara a cara al esperado visitante e impidiendo la intromisión de cualquier otro. Fuente: Misioneros de la Luz. El elemento victorioso prosiguió la marcha, después de atravesar la periferia del óvulo, gastando poco más de 4 minutos para alcanzar su núcleo. Ambas fuerzas, masculina y femenina, formaban ahora una sola, convirtiéndose en un tenue foco de luz. Enseguida, ajustó la forma reducida del reencarnante, que se interpenetraba con el organismo periespiritual de la madre, sobre ese microscópico globo de luz impregnado de vida, y observé que esa vida latente comenzaba a moverse. Fuente: Misioneros de la Luz. El proceso de formación del embrión. Después de la vesícula germinal, con la cooperación magnética de los constructores, para cada célula se formaron las 3 capas blastodérmicas aprovechando el molde idealizado, que fue aplicado sobre el modelo vivo, en proceso de nueva reencarnación. Con el transcurso de los días se formaba el nuevo cuerpo, célula a célula dentro de un plan simple e inteligente, la capa blastodérmica inferior, obedeciendo a las disposiciones del molde vivo, se enrollaba presentando los primeros indicios del tubo intestinal, mientras que la capa superior tomaba el mismo impulso de enrollamiento, formando los tubos epidérmico y nervioso. La capa media, asumiendo una forma muy especial, daba lugar a las primeras manifestaciones de la columna vertebral, los músculos y diversos vasos. Fuente: Misioneros de la Luz. El tubo intestinal en ciertas regiones comenzó a dilatarse, dando origen al estómago y a las asas de varias especies, organizando poco a poco vellosidades y glándulas. El tubo cutáneo comenzó el servicio de estructuración complicada de la piel, al mismo tiempo que el tubo nervioso se doblaba paulatinamente sobre sí mismo, preparando la oficina encefálica. En la parte anterior, el tubo intestinal daba origen al esófago, mientras que internamente, se formaban pliegues y vellosidades, diversas glándulas. Fuente: Misioneros de la Luz. Continúa la formación de los diversos departamentos cerebrales, la preparación de las glándulas sudoríparas y sebáceas, los órganos autónomos, los vasos sanguíneos, los músculos y los huesos. La primera célula de fecundación se transformó en un verdadero mundo de organización activa y sabia. El embrión estaba notablemente desarrollado. Fuente: Misioneros de la Luz. La implantación en el útero. Los principios organogénicos esenciales del periespíritu se encuentran reducidos en la intimidad del altar materno y, a modo de un imán, van aglutinando sobre sí los recursos para la formación del nuevo vestuario de carne que será el próximo vaso de manifestación. Fuente: Entre la tierra y el cielo. El desarrollo fetal. La modelación fetal y el desarrollo del embrión obedecen a leyes físicas naturales, como ocurre en la organización de formas en otros reinos de la naturaleza, pero en todos esos fenómenos los ascendentes de cooperación espiritual coexisten, con las leyes de acuerdo con los planes de evolución o rescate. Fuente: Misioneros de la Luz. Herencia genética. La herencia, tal como es aceptada en los conocimientos científicos del mundo, tiene sus límites. Hijos y padres, indudablemente, aun cuando se cataloguen distantes unos de otros desde el punto de vista moral, guardan siempre afinidad magnética entre sí. Asimilamos las energías de nuestros padres terrestres en la medida de nuestras cualidades buenas o malas, para el destino ennoblecido o torturado al que hacemos justicia por nuestras conquistas o deudas que vuelven a la tierra con nosotros, emergiendo de nuestras anteriores existencias. Fuente: Entre la tierra y el cielo. Los cromosomas. Los cromosomas, estructurados en gránulos infinitesimales de naturaleza fisiopsicosomática, comparten el cuerpo físico a través del núcleo de la célula en el que se mantienen y el cuerpo espiritual a través del citoplasma en el que están implantados. Están formados por los elementos llamados genes, lo que les da la característica de la inmortalidad en las células que se renuevan, transmitiendo a sus sucesoras sus disposiciones particulares, a través de la cual se conservan y expresan en la memoria de generaciones. Para guardar el principio sutil y casi imponderable de la generación.
La epífisis es la fuente fundamental. Los cromosomas de la bolsa seminal no escapan a la influencia absoluta y determinada. Fuente: evolución en dos mundos. El cuerpo del hombre nació de las formas primarias de la naturaleza, el cuerpo espiritual se inició también en los principios rudimentarios de la inteligencia. Fuente: entre la tierra y el cielo. El cuerpo físico es mantenido por el cuerpo espiritual a cuyo molde se conforma, y así la influencia sobre el organismo sutil es decisiva para la envoltura de carne en la que se manifiesta la mente. Fuente: entre la tierra y el cielo. La enfermedad, como desarmonía espiritual, sobrevive en el periespíritu y las enfermedades persisten en las esferas torturadas del alma, llevándonos al reajuste. El dolor es la gran y bendita medicina. Reeduca nuestra actividad mental, reestructurando los puntos de apoyo anímicos de nuestra inteligencia, para desarrollarnos en el camino hacia la vida eterna. Fuente: entre la tierra y el cielo. Sistema endocrino. La glándula pineal, la epífisis. Es la glándula de la vida mental. Despierta en el organismo del hombre, en la pubertad, las fuerzas creadoras, y luego continúa funcionando como el laboratorio más avanzado de elementos psíquicos de la criatura terrestre. Fuente: misioneros de la luz. El sistema respiratorio. Hematosis en el cuerpo físico, a través de la cual se realiza el intercambio gaseoso de forma segura, a través de los alvéolos, en la que los gases se transfieren del medio externo al interno y viceversa, atendiendo a la asimilación y desasimilación de diversas actividades químicas en el campo orgánico. El oxígeno que llega a los tejidos se combina con ciertos elementos, dando como resultado dióxido de carbono y agua, con la producción de energía para el mantenimiento de las provincias somáticas. Fuente: evolución en dos mundos. El sistema sanguíneo. El sistema sanguíneo en el cuerpo físico representa el depósito inconmensurable del fluido cósmico. Fuente: mecanismos de la mediumnidad. La sangre, como si fuera el fluido divino que fija nuestras actividades en el campo material y en su incesante flujo y reflujo, en la organización fisiológica, nos proporciona el símbolo del movimiento eterno de las fuerzas sublimes de la creación infinita. Cuando su circulación deja de ser libre, surge el desequilibrio o la enfermedad, y si surgen obstáculos que impiden absolutamente su movimiento, entonces se produce la extinción del tono vital en el campo físico, seguida de la muerte con la retirada inmediata del alma. Fuente: misioneros de la luz. Mitocondrias, orgánulo celular. Por medio de las mitocondrias, que pueden considerarse acumulaciones de energía espiritual, en forma de gránulos, que aseguran la actividad celular, la mente transmite al coche físico al que se ajusta, durante la encarnación, todos sus estados felices o infelices, equilibrando o perturbando el ciclo de causa y efecto de las fuerzas liberadas por ella misma en los procesos endotérmicos. Mantenedores de la biosíntesis. A través de los bióforos, mitocondrias o unidades de fuerza psicosomática que actúan sobre el citoplasma, proyectando sobre las células, y en consecuencia, sobre el cuerpo los estados de ánimo, que estarán ennobleciendo o agravando la situación misma, según su elección del bien o del mal. Fuente: evolución en dos mundos. Las células del cuerpo físico. Los animálculos infinitesimales, que se revelan mansos y ordenados en la colmena orgánica, asumen formas diversas, según la posición de los individuos y la naturaleza de los tejidos en que se agrupan, obedeciendo al pensamiento simple o complejo que ordena su existencia. Fuente: evolución en dos mundos. Todas las células del cuerpo humano son unidades vivas con conexión con la central mental, y se articulan formando un tejido de fuerza alrededor de los cuerpos a los que pertenecen, por lo que todo ser vivo está cubierto de un halo energético que es el aura. Fuente: evolución en dos mundos. Sistema inmune. Tenemos a nuestra disposición los anticuerpos y los múltiples agentes inmunológicos acuñados por el gobierno del espíritu, en pro de la preservación del cuerpo, según los multimilenaristas experiencias adquiridas por él mismo, en el lento y laborioso viaje a que se vio obligado en las bandas inferiores de la naturaleza. Fuente: evolución en dos mundos.
El sistema nervioso. Desde el grupo tectobular de fibras preganglionares, que salen con los nervios craneales, entretejido con neuronas en el mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo e incluyendo los núcleos supraóptico y paraventricular y la pared anterior del infundíbulo, hasta el grupo sacro, con neuronas ubicadas en el cordón sacro, nervios especiales funcionan como estaciones emisoras y receptoras, manipulando la energía mental, proyectada o recogida por la mente, en constante acción. En los dominios de la sensación y de la idea, en conexiones y caminos que la ciencia del hombre apenas ha comenzado a percibir, actuando en los demás centros del cuerpo espiritual y en las zonas fisiológicas que los configuran en el vehículo somático, a través de circuitos reflejos. Fuente: evolución en dos mundos. En el diencéfalo, campo esencialmente sensitivo y vegetativo, parte de lo más primitivo del sistema nervioso central, el centro coronario, por punto de apoyo luminoso, se entrelaza con el centro cerebral, expresándose en la corteza y en todos los mecanismos del mundo cerebral, y, a partir de esta unión de fuerzas, el espíritu encuentra en el cerebro la oficina de mando de las energías que le sirven. Como un dispositivo para la expresión de sus sentimientos y pensamientos, con los cuales, en el régimen de responsabilidad y autoelección, modelará, en el espacio y en el tiempo, su propio camino de ascensión hacia Dios. Fuente: evolución en dos mundos. Sistema reproductivo. Las hormonas estrogénicas, originadas en el ovario, mantienen los caracteres femeninos secundarios, y las hormonas androgénicas, secretadas por el testículo, sostienen los caracteres masculinos del mismo orden. Producen acciones estimulantes e inhibidoras, pero como atienden necesariamente a los impulsos y determinaciones de la mente, por medio del cuerpo espiritual, estimulan el desarrollo o la forma de la especie, pero no los originan. Fuente: evolución en dos mundos. Entendiendo los recursos de la reproducción como engranajes y mecanismos que el espíritu evolutivo utiliza para moldear las formas físicas, sin que los hombres le demuestren, en forma absoluta, las cualidades más íntimas, es fácil reconocer que las glándulas sexuales y sus hormonas exhiben efectos relativamente específicos. Fuente: evolución en dos mundos. El sistema reproductor y el instinto sexual. La energía natural del sexo, inherente a la vida misma, genera cargas magnéticas en todos los seres, debido a la función creadora de la que está revestida, cargas que se caracterizan por claros potenciales de atracción en el sistema psíquico de cada uno y que, al acumularse, invaden todos los campos sensitivos del alma. Cuanto más se integra el alma en el plano de la responsabilidad moral hacia la vida, más aprehende el imperativo de su propia disciplina, para establecer, con el don del amor que le es intrínseco, nuevos programas de trabajo que le den acceso a los planos superiores. El instinto sexual no es solo un agente de reproducción entre las formas superiores, sino que, sobre todo, es el reconstituyente de las fuerzas espirituales, por medio de las cuales las criaturas encarnadas o desencarnadas se alimentan mutuamente, en el intercambio de rayos psíquico-magnéticos que son necesarios para su progreso. Fuente: evolución en dos mundos. Los centros de fuerza. Nuestro cuerpo de materia enrarecida está íntimamente gobernado por 7 centros de fuerza, que están unidos en las ramificaciones de los plexos, y que, vibrando en armonía entre sí bajo la influencia del poder directivo de la mente, establecen, para nuestro uso, un vehículo de células eléctricas, que podemos definir como un campo electromagnético, en el que el pensamiento vibra en un circuito cerrado. Nuestra posición mental determina el peso específico de nuestra envoltura espiritual, y en consecuencia, el hábitat que le pertenece. Fuente: entre la tierra y el cielo. Cada centro de fuerza exige una armonía absoluta con las leyes divinas que nos gobiernan, para que podamos ascender hacia el equilibrio perfecto. Fuente: entre la tierra y el cielo. El centro coronario. El centro de la corona es el más significativo debido a su alto potencial de radiación, ya que es donde se basa la conexión con la mente, el asiento brillante de la conciencia. Este centro recibe en primer lugar los estímulos del espíritu, mandando a los demás, pero vibrando con ellos en un régimen justo de interdependencia. Considerando en nuestra exposición los fenómenos del cuerpo físico, y satisfaciendo las imposiciones de simplicidad en nuestras definiciones, debemos decir que de él emanan las energías de sostén del sistema nervioso y sus subdivisiones,
siendo responsable de la alimentación de las células del pensamiento y proveedora de todos los recursos electromagnéticos indispensables para la estabilidad orgánica. Es, por lo tanto, el gran asimilador de las energías solares y de los rayos de la espiritualidad superior capaces de favorecer la sublimación del alma. Fuente, entre la tierra y el cielo. El centro cerebral. El centro cerebral, contiguo al centro de la corona, que ordena las percepciones de varios tipos, percepciones que, en la vestidura carnal, constituyen la vista, el oído, el tacto y la vasta red de procesos de inteligencia que conciernen al habla, la cultura, el arte y el conocimiento. Es en el centro cerebral donde tenemos el mando del núcleo endocrínico, refiriéndose a los poderes psíquicos. El centro laríngeo. El centro laríngeo preside los fenómenos vocales, incluyendo las actividades del timo, la tiroides y las glándulas paratiroides. El centro cardíaco. El centro del corazón sostiene los servicios de la emoción y el equilibrio general. Fuente, entre la tierra y el cielo. El centro esplénico. El centro esplénico que, en el cuerpo denso, se asienta en el bazo, regulando la distribución y correcta circulación de los recursos vitales en todos los contenedores del vehículo que utilizamos. El centro gástrico. El centro gástrico, que se encarga de la penetración de alimentos y fluidos en nuestra organización. El centro genésico. El centro genésico, en el que se encuentra el santuario del sexo, como templo que da forma a formas y estímulos. Fuente, entre la tierra y el cielo. Son los centros vitales, los centros energéticos bajo la dirección del alma, los que imprimen sus especializaciones en las células. Estas células que el hombre encarnado posee en su cuerpo denso tienen equivalencia en el cuerpo espiritual. Obedecen a las órdenes del espíritu, diferenciándose y adaptándose a las condiciones creadas por ellas, proceden del elemento primitivo desde el principio de la creación. Estas células diferenciadas de nuestro cuerpo tienen funciones exclusivas para multiplicarse en el trabajo específico que nuestro espíritu les atribuye. Fuente, evolución en dos mundos. Espíritu, periespíritu y cuerpo. Periespíritu. El periespíritu, o cuerpo espiritual, es un santuario viviente en el que la conciencia inmortal procede en incesante manifestación, más allá del sepulcro, una formación sutil, entretejida en recursos dinámicos, extremadamente porosos y plásticos, en cuyo tejido las células, en otro rango vibratorio, frente al sistema de intercambio visceralmente renovado, se distribuye más o menos en forma de partículas coloidales, con la respectiva carga eléctrica, comportándose en el espacio de acuerdo con su condición específica y presentando estados morfológicos de acuerdo con el campo mental al que se adapta. Fuente, evolución en dos mundos. Los cuerpos energéticos. Nuestro vehículo sutil, así como el cuerpo de carne, es una creación mental en el camino evolutivo, tejida con recursos tomados temporalmente por nosotros mismos de los graneros del universo. Una vasija que utilizamos para aclimatar en nuestra eterna individualidad la luz divina de la sublimación, con la que nos corresponde exigir el espíritu puro de las esferas. Todo es obra de la mente en el espacio y en el tiempo, usando 1000 formas para purificarse para la gloria divina. Fuente, entre la tierra y el cielo. La influencia de los factores mentales en el cuerpo humano. El cuerpo humano es la morada más importante para nosotros, y Jesús lo clasifica como el templo del Señor, y todavía no entendemos el alcance y la complejidad de los factores mentales en el campo de las enfermedades del cuerpo físico, y la mayoría de las afecciones están directamente relacionadas con nuestra psique. Y todos los órganos están subordinados a estos ascendientes morales. Las preocupaciones aumentan las enfermedades, y las grandes emociones pueden curar o aniquilar la salud. Todo esto puede suceder en el reino físico y en el reino espiritual, debido al desequilibrio de la mente. Fuente, Misioneros de la Luz. El vehículo espiritual. El cuerpo del alma, periespíritu, cambia profundamente, según el tipo de emoción que fluye desde el núcleo. Exteriorizan aspectos íntimos del ser. Porque las moléculas del periespíritu giran en un patrón vibratorio superior, con movimientos más intensos que las moléculas del cuerpo carnal. Fuente,
entre la tierra y el cielo. El cerebro. En todos los rincones del cerebro, en este microcosmos prodigioso, células especiales permanecen bajo el control del espíritu, asimilando sus deseos y cumpliendo sus órdenes en el automatismo que la evolución le confiere. Fuente: Evolución en dos mundos. El cerebro humano. El cerebro real es uno de los dispositivos más complejos, en el que nuestro yo refleja la vida. Por medio de ella, percibimos los fenómenos externos de acuerdo con nuestra capacidad receptiva, que está determinada por la experiencia, por lo tanto, varía de una criatura a otra, en virtud de la multiplicidad de disposiciones evolutivas. Fuente: En el mundo mayor. Da forma a las intenciones del cuerpo físico. Es el órgano de expresión mental, reclama personalidades químicas, neurotransmisores, porque se alimenta de experiencias que deben ser registradas, archivadas y recordadas siempre que sea oportuno y necesario. Los nervios, la zona motora de los lóbulos frontales, en el cuerpo carnal, traducen la impulsividad, las experiencias y las nociones superiores del alma, constituyen campos de fijación de la mente encarnada o incorpórea. Fuente: En el mundo mayor. La epífisis como glándula espiritual del hombre. La glándula pineal conserva ascendencia en todo el sistema endocrino. Conectado con la mente por los principios electromagnéticos del campo vital, que la ciencia ordinaria aún no puede identificar, domina las fuerzas subconscientes bajo la determinación directa de la voluntad. Las redes nerviosas constituyen los hilos telegráficos para las órdenes inmediatas a todos los departamentos celulares, y bajo su dirección se efectúan los suministros de energías psíquicas a todos los almacenes autónomos de los órganos. Las funciones de la epífisis en el crecimiento mental del hombre y en el enriquecimiento de los valores del alma. Puede compararse a una poderosa potencia, que debe ser aprovechada y controlada, al servicio de la iluminación, el refinamiento y el beneficio de la personalidad, y no relajada en el gasto excesivo del suministro psíquico, en las emociones de la clase inferior. Fuente: Misioneros de la Luz. El neurólogo promedio no la conoce bien. Más tarde, el psiquiatra revelará sus secretos. Los psicólogos ordinarios lo ignoran. En el periodo del desarrollo infantil, la fase de reajuste de este importante centro del cuerpo periespiritual preexistente, la epífisis parece constituir el freno a las manifestaciones del sexo. A la edad de 14 años, aproximadamente, comienza a funcionar de nuevo en el hombre encarnado. La glándula pineal se reajusta al concierto orgánico y reabre sus maravillosos mundos de sensaciones e impresiones en la esfera emocional. La criatura se entrega a la recuperación de la sexualidad, examina un inventario de sus pasiones vividas en otro tiempo, que reaparece bajo fuertes impulsos. Preside los fenómenos nerviosos de la emocionalidad, como órgano de alta expresión en el cuerpo etéreo. Fuente: Misioneros de la Luz. En cierto modo, desata los lazos divinos de la naturaleza, que unen las existencias entre sí, en la secuencia de las luchas, por el perfeccionamiento del alma, y nos permite vislumbrar la grandeza de las facultades creadoras de las que está investida la criatura. Las glándulas genitales son demasiado mecánicas para mantener los principios sutiles. Están absolutamente controlados por el potencial magnético del que la epífisis es la fuente fundamental. Las glándulas genitales secretan hormonas sexuales, pero la glándula pineal secreta hormonas psíquicas o unidades de fuerza que actuarán sobre las energías generadoras. Los cromosomas de la bolsa seminal no escapan a su influencia absoluta y determinada. Fuente: Misioneros de la Luz. La casa mental. El cerebro del hombre encarnado y del hombre desencarnado es el órgano de manifestación de la actividad espiritual. Fuente: En el mundo mayor. La casa mental, niveles mentales. En uno de ellos habita el hábito y el automatismo, en el otro residen el esfuerzo y la voluntad, y en el segundo toman el ideal y la meta superior a alcanzar. De esta manera distribuimos el subconsciente, el consciente y el superconsciente en los tres pisos. Tal como lo vemos, poseemos en nosotros mismos, el pasado, el presente y el futuro. Fuente: En el mundo mayor.
La casa mental, el castillo interior. Cada provincia del cerebro estaba dividida en 3 regiones distintas. Tomémoslo como si fuera un castillo de 3 pisos. En el primero, situamos la residencia de nuestros impulsos automáticos, simbolizando el resumen vivo de los servicios realizados. En el segundo, ubicamos el domicilio de los logros actuales donde se erigen y consolidan las nobles cualidades que hemos construido. En la tercera tenemos la casa de las nociones superiores que indica las eminencias que debemos alcanzar. Fuente, en el mundo mayor. El cerebro y las neuronas muestran una formación muy especial, porque reproducen más profundamente el tejido de las células psicosomáticas. La neurona es toda una planta microscópica, formada por un cuerpo celular con extensiones, con un núcleo de cromatina escaso y un nucleolo. Fuente, evolución en 2 mundos. Desencarnación. Eclesiastés 12. Acuérdate también de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y vengan los años en que dirás, ¿no me complazco en ellos? Antes de que el sol, la luz, la luna y las estrellas se oscurezcan, y las nubes vuelvan después de la lluvia. En el día en que tiemblan los guardias de la casa, y los hombres fuertes se inclinan, y cesan los molinos, porque son pocos, y los que miran por las ventanas se oscurecen. Y las puertas de la calle se cierran a causa del ruido sordo del chirrido, y se levantan a la voz de los pájaros, y a todas las hijas de la música para caer. Y cuando temen lo alto, y hay temor en el camino, y florece el almendro, y la langosta es una carga, y perece el apetito, porque el hombre va a su casa eterna, y los plañideros andan por la plaza. Antes que se rompa el cordón de plata, y se rompa la copa de oro, y se rompa la vasija en el pozo, y se rompa la rueda en el pozo. Y que el polvo vuelva a la tierra como estaba, y que el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio era el predicador, más enseñaba sabiduría al pueblo, y escudriñando y compuso muchos proverbios. El proceso de desencarnación. Hay 3 regiones orgánicas fundamentales que exigen un cuidado extremo en los servicios de liberación del alma: el centro vegetativo, conectado al vientre materno como sede de las manifestaciones fisiológicas; el centro emocional, el área de sentimientos y deseos, situado en el pecho; y el centro mental, el más importante por excelencia, situado en el cerebro. Fuente, Obreros de la vida eterna. Las etapas del proceso de desencarnación. Con las manos pegadas a la frente del paciente, comenzó el complejo y silencioso servicio de magnetización. En primer lugar, desensibilizaba completamente el vago nervio, para facilitar la desconexión de las vísceras. Luego, usando pases longitudinales, aisló todo el sistema nervioso simpático, neutralizando más tarde las fibras inhibitorias en el cerebro. Comenzó a operar sobre el plexo solar, desatando los lazos que localizaban las fuerzas físicas. Una cierta cantidad de sustancia lechosa se filtró del ombligo, flotando alrededor. Las extremidades inferiores estaban estiradas, con síntomas de frialdad. Fuente, Obreros de la vida eterna. Con pases concentrados sobre el tórax, relajó los eslabones que mantenían la cohesión celular en el centro emocional, operando sobre cierto punto del corazón, que comenzó a funcionar como una bomba mecánica, no regulada. Una nueva cuota de sustancia fue liberada desde el epigastrio, parte media superior de la pared abdominal, que corresponde al estómago y al lóbulo izquierdo del hígado, a la garganta, y todos los músculos trabajaron fuertemente contra la salida del alma, oponiéndose a la liberación de las fuerzas motrices. Fuente, Obreros de la vida eterna. ¿Volvió a interferir con el cerebro? Era la última etapa. Concentrando todo su potencial energético en la fosa romboidal, depresión en forma de diamante en el suelo del cuarto ventrículo cerebral. Rompió algo. Y la brillante llama dorada violeta se desconectó de la región craneal, absorbiendo instantáneamente la vasta porción de sustancia lechosa ya exteriorizada. Fuente, Obreros de la vida eterna. La llama se convirtió en una cabeza maravillosa, idéntica en todo a la de los desencarnados, constituyendo, después de ella,
todo el cuerpo periespiritual, miembro por miembro, rastro por rastro. Y a medida que el nuevo organismo reaparecía, la luz violeta dorada, que brillaba en el cerebro, palidecía gradualmente, hasta desaparecer por completo, como si representara el conjunto de principios superiores de la personalidad, momentáneamente reunidos en un solo punto, y luego extendiéndose por todos los rincones de los desencarnados. Ahora hacía el esfuerzo del convaleciente al organismo periespiritual, asegurando así la cohesión de los diferentes átomos de las nuevas dimensiones vibratorias. El incorpóreo se elevó unas palmas por encima del cadáver, solo unido al cuerpo por un ligero cordón plateado, similar a la sutil banda elástica, entre el cerebro de la materia densa y abandonada, y el cerebro de la materia enrarecida del organismo liberado. Fuente, obreros de la vida eterna. El cuerpo liberado tenía ahora un cuerpo espiritual más perfeccionado, más concreto. Por medio del cordón fluídico, desde el cerebro muerto hasta el cerebro vivo, el desencarnado absorbió los restantes principios vitales del campo fisiológico. Luego cortó el eslabón final. El organismo periespiritual recibía las últimas fuerzas del cuerpo inanimado, que a su vez también absorbía algo de energía del otro. El apéndice de plata era una verdadera arteria fluídica, que sostenía el flujo y reflujo de los principios vitales que se readaptaban. Una vez eliminada la última vía de intercambio, el cadáver muestra signos de descomposición. Fuente, obreros de la vida eterna. Desencarnación, modificaciones en el cuerpo físico. La desencarnación normal en la Tierra obliga al cuerpo denso de carne a no realizar ligeras modificaciones. La enfermedad mortal, para el hombre terrenal, es una operación reductora prolongada, que finalmente libera el alma y la libera de las ataduras fisiológicas. Hay que tener en cuenta que el aparato físico permanece muy distante de la plasticidad del cuerpo periespiritual, que es profundamente sensible a la influencia magnética. Los procesos de la muerte física difieren infinitamente, y no hay dos absolutamente iguales. Las facilidades y los obstáculos están subordinados a numerosos factores relacionados con el estado de conciencia. Fuente, Misioneros de la Luz. La desencarnación y el psicosoma. Una vez abandonado el vehículo físico en la desencarnación, si el psicosoma está profundamente enraizado en las sensaciones terrestres, el espíritu tiene la inquietante necesidad de continuar apegado al mundo biológico que le es familiar, cuando no lo supera al precio de su propio esfuerzo, en el autorreajuste. Fuente, Evolución en dos mundos. Las líneas morfológicas de los desencarnados, la apariencia. Las líneas morfológicas de las entidades incorpóreas son las que trajeron del mundo, evolucionando constantemente para una mejor presentación, cada vez que se expresan los sentimientos más elevados. La forma individual obedece al reflejo mental dominante, manteniendo las particularidades psicosomáticas del hombre o de la mujer, según la vida íntima para la que se muestra con cualidades espirituales. Fuente, Evolución en dos mundos. Fuera del cuerpo, la mente se exterioriza en el vehículo espiritual, con control sobre las células que la constituyen. Cuanto más elevado es el espíritu, mayor es el poder plástico sobre las células de tu cuerpo espiritual. Fuente, Evolución en dos mundos. La alimentación en los desencarnados. Una vez abandonada la envoltura física en la desencarnación, si el psicosoma está profundamente arraigado en las sensaciones terrestres, el espíritu tiene una necesidad inquietante de seguir vinculado al mundo biológico que le es familiar, y cuando no tiene que hacerlo, supera al precio de su propio esfuerzo, en el autorreajuste, provoca los fenómenos de simbiosis psíquica, que lo llevan a vivir juntos. Temporalmente, en la aureola vital de aquellos encarnados con los que está en sintonía, cuando no promueve la obsesión espectacular. Fuente, Evolución en dos mundos. Los desencarnados, en una crisis de esta naturaleza, son conducidos a los centros de reeducación del plano espiritual, donde encuentran alimentos semejantes a los de la tierra, pero fluídicos, recibiéndolos en porciones adecuadas hasta que se adaptan a los sistemas de sostén de la esfera superior, en cuyos círculos la captación de sustancia es tanto menor y cuanto más ligera se evidencia el ennoblecimiento del alma, porque, por difusión cutánea, el cuerpo espiritual,
Por medio de su extrema porosidad, se nutre de productos sutiles o síntesis quimioelectromagnéticas, extraídas del reservorio de la naturaleza y del intercambio de rayos de amor vitalizadores y reconstituyentes con los que los seres se sostienen mutuamente. Fuente: evolución en dos mundos. El cuerpo espiritual y la volitación. Al morir, la criatura resurge con cambios en la masa muscular. Pero sin grandes innovaciones en la constitución general, con diferentes adquisiciones para el nuevo equilibrio con posibilidades de nuevos movimientos, ya que el pensamiento y la atracción ya no encuentran resistencia desde la envoltura física. Fuente: evolución en dos mundos. El lenguaje de los desencarnados. El lenguaje del espíritu es la imagen que exterioriza de sí mismo, su reflejo, define la amplitud de sus planes y sentimientos. En los círculos espirituales, hay espíritus que sostienen consigo los más altos recursos de riqueza moral y cultural, y logran moldear con sus propias ideas, imágenes vivas, que transmiten sus mensajes o enseñanzas, ya sea en silencio o en suministro verbal, y también criaturas infelices, que logran formar circuitos mentales infelices y obsesivos sobre las mentes que subyugan. Fuente: evolución en dos mundos. Reencarnación. La vida es una escuela, y cada criatura dentro de ella debe enseñar su propia lección. Fuente: entre la tierra y el cielo. La paternidad, la maternidad, la raza, la patria, el hogar y los sistemas de sangre se combinan con la sabiduría, para que nada falte a la persona que se reencarna, para que tenga éxito en la empresa, y de tarea en tarea, de aprendizaje en aprendizaje, de etapa en etapa, es que el hombre tendrá la ascensión a la inmortalidad del alma. Fuente: evolución en dos mundos. Proceso biológico de la reencarnación, restricción del periespíritu. La reencarnación, tanto como la desencarnación, es un choque biológico de lo más apreciable. Junto con la matriz generadora del santuario materno, en busca de una nueva forma, el periespíritu sufre la influencia de fuertes corrientes electromagnéticas, que le imponen una reducción automática. Constituida sobre la base de principios químicos similares en sus propiedades al hidrógeno, que se expresan por medio de moléculas significativamente distantes entre sí, cuando se conecta al centro genético femenino experimenta una contracción expresiva a la manera del indumento de la carne bajo una carga eléctrica de alta potencia. Fuente: entre la tierra y el cielo. Así, la reducción volumétrica del vehículo sutil se observa por la reducción de los espacios intermoléculas. Toda materia que no sirve para el trabajo fundamental de refundar la forma es devuelta al plano etéreo, ofreciendo a nuestro periespíritu este aspecto de desgaste o mayor fluidez. Fuente: entre la tierra y el cielo. Preparación para la reencarnación. Los institutos de escultura anatómica funcionan, en el plano espiritual, perfeccionando diferentes formas, con el fin de orientar los mapas o prefiguraciones del servicio, que luego se encargarán de atender los reencarnantes. Los cuerpos, las extremidades, los órganos, las fibras y las células son esbozados y estudiados antes de que se definan los comienzos de la rematerialización terrestre. La reencarnación permanece bajo los auspicios de autoridades y servidores de la justicia espiritual que administra recursos a cada aprendiz de sublimación, de acuerdo con las obras edificantes que se incluyen en el plan de estudios de la existencia. Fuente: evolución en dos mundos. Planificación biológica de la reencarnación. La recapitulación evolutiva. Cuando reencarnamos, pasamos por el proceso de regresar a las redes de materia densa, aunque guiados por nobles metas de evolución. Es por eso que, llevados a la reconstitución orgánica, revivimos en los primeros días de la organización fetal, todo nuestro pasado biológico. Fuente: entre la tierra y el cielo. Cada ser que retoma la envoltura física revive automáticamente, en la reconstrucción de la forma en que se expresó en la tierra, todo el pasado que le concierne, estacionado en la configuración típica más alta que jamás haya conquistado, para el trabajo que le corresponde, según el paso evolutivo en el que se encuentre. Fuente: entre la tierra y el cielo. El proceso de reencarnación en los espíritus superiores.
cada entidad reencarnante presenta particularidades en la reencarnación, los espíritus superiores entran en una sutil conexión con la mente materna, pudiendo conformar, solos o con ayuda, el cuerpo en el que vivirán, interfiriendo en los cromosomas, para que se adapten a las tareas que realizarán. Fuente: Evolución en dos mundos. La reencarnación significa un nuevo comienzo en los procesos de evolución o rectificación. Volver a empezar significa recapitular o volver al principio. En su desarrollo embrionario, el futuro cuerpo del hombre no puede distinguirse de la formación del reptil o del ave. Esto opera la diferenciación de la forma y el valor evolutivo, contenido en el molde periespiritual del ser que toma los fluidos de la carne. Así, cuando volvemos a la esfera más densa, es indispensable recapitular todas las experiencias vividas en el largo drama de nuestra perfección. Fuente: Misioneros de la Luz. El proceso de la reencarnación en los espíritus inferiores. Los espíritus inferiores entran en simbiosis fluídica con la futura madre, experimentando el marchitamiento del cuerpo espiritual, en un fenómeno de ovoidización, siendo atraídos por el útero de la madre, en moldes enteramente dependientes de la herencia. Fuente: Evolución en dos mundos. Planificación de la reencarnación. En el ámbito carnal, la divina providencia sella nuestra memoria en favor del renacimiento, envolviéndonos con el soplo renovador de la esperanza bienaventurada. Fuente: Entre la tierra y el cielo. Un gran porcentaje de las reencarnaciones en la corteza se procesan de forma estandarizada para todos, en el campo de las manifestaciones puramente evolutivas, pero otro porcentaje no sigue el mismo programa. Elevando el alma en cultura y conocimiento y consecuentemente en responsabilidad, el proceso reencarnacionista individual es más complejo, escapando a la expresión general. Si tuviéramos grandes virtudes y hermosos logros, no necesitaríamos recapitular las lecciones ya vividas en la carne. Y si solo tenemos heridas y desviaciones que recordar, bendigamos el olvido que el Señor nos concede de manera temporal. Fuente: Entre la tierra y el cielo. La reencarnación no es un mero principio regenerativo, sino que apoya la evolución natural. Fuente: Evolución en dos mundos. Modelos anatómicos utilizados para la planificación de la reencarnación. Sobre pedestales luminosos descansaban dos maravillas de estatuarias, la delicada figura de un cuerpo masculino y un modelo femenino, singularmente bellos por su perfección anatómica. No solo de la forma misma, sino también de todos los órganos y de las más diversas glándulas. Por medio de arreglos eléctricos, ambas figuras palpitaban de vida y calor, exhibiendo efluvios luminosos, que hombres y mujeres estaban más involucrados en la esfera carnal. El modelo estructurado en sustancia luminosa constituyó el trabajo anatómico más exquisito. Fuente: Misioneros de la Luz. Perfección de las minucias fisiológicas. Toda la musculatura estaba formada por fibras radiantes. Desde el ligamento frontal hasta el anular del tarso, se veían hilos de luz que simbolizaban las diversas regiones de la musculatura en general. Ciertas fibras, sin embargo, como las localizadas en la zona orbicular de los párpados, en la zona triangular de los labios, en el pectimental mayor, en el pectíneo, en las eminencias tenares e hipotenares hasta el extensor de los dedos, eran más brillantes. Identificar los maravillosos conjuntos de figuras representativas de la circulación linfática y sanguínea. Fuente: Misioneros de la Luz. Todos los órganos estaban allí. Los vasos de la sangre venosa eran grisáceos, mientras que las regiones de la sangre arterial eran de color rojo. La perfecta composición de los vasos distribuidos alrededor del tronco celíaco. A modo de pequeños ríos de luz, resaltando en expresión la luminosidad de las cavas superior e inferior, las yugulares externas e internas. Las arterias y venas axilares, la vena porta, las arterias esplénica y mesentérica superior, la aorta descendente, los vasos ilíacos y los ganglios inguinales. Fuente: Misioneros de la Luz. Cubriendo las maravillas orgánicas estaba el sistema nervioso, que se asemejaba a la capa radiante estructurada en hilos muy tenues de luz de hadas. La región del cerebro se asemejaba a una lámpara azul muy suave, cuya luminosidad se conectaba directamente al cerebelo,
descendiendo luego a través de la médula espinal hasta el plexo sacro, en el que el foco brillante adquiría una expresión más intensa, para atenuarse, más tarde, en la gran ciática. Fuente: Misioneros de la Luz. La forma femenina. Desde la epífisis, situada entre los hemisferios cerebrales, hasta los núcleos procreadores, las glándulas parecían formar un hermoso sistema luminoso. Congregados verticalmente. Cada uno tenía su forma específica, sus expresiones vibratorias. Todos reciben el color de la epífisis. Azulado. Manteniendo en su campo magnético de atracción todos los demás, desde la glándula pituitaria hasta la región de los ovarios. Fuente: Misioneros de la Luz. Reencarnación. Planificación del nuevo organismo. Aquellos que se interesan por nuevas experiencias en el plano cortical son merecedores de servicios intercesores. Las fuerzas superiores pueden imprimir ciertas modificaciones en la materia, a partir de actividades embriológicas, determinando alteraciones favorables a la obra de redención. El cuerpo físico en la corteza planetaria representa una bendición de nuestro Padre Eterno. Es una exquisita obra de sabiduría divina. Cuanto le debemos a la máquina humana por sus milenios de servicio a favor de nuestra elevación a la vida eterna. Nunca relataremos la magnitud de semejante deuda. Fuente: Misioneros de la Luz. Juan 3. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Fue a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de Dios. Porque nadie puede hacer estas señales que vosotros hacéis, si Dios no va con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Podrá volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. No os maravilléis de que os haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede ser esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel, y no lo sabes? De cierto te digo, hablamos lo que sabemos, y damos testimonio de lo que hemos visto, y no aceptas nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales, y no habéis creído, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? El propósito de la reencarnación. Todos estamos en la gran marcha del crecimiento hacia la inmortalidad. En las líneas infinitas del instinto, la inteligencia, la razón y la sublimación, todos permanecemos atados a la ley del renacimiento como condición inalienable del progreso. Atacamos múltiples experiencias y las recapitulamos, tantas veces como sea necesario, en el gran camino hacia Dios. Las crisálidas de la inteligencia en los sectores más oscuros de la naturaleza evolucionan hacia el reino de las inteligencias fragmentarias, donde se encuentran los animales de orden superior, los cuales, a su vez, se abren paso hacia el reino de la conciencia humana, así como los hombres, poco a poco, se abren camino hacia las esferas gloriosas de los ángeles. Fuente: entre la tierra y el cielo. La reencarnación es una etapa educativa. La vida es una etapa educativa pura dentro de la eternidad, y nadie es llamado a ella para solicitar paraísos de favor, sino para el moldeamiento vivo del cielo en el santuario del espíritu, mediante el máximo aprovechamiento de las oportunidades recibidas en el perfeccionamiento de nuestros valores mentales, con el florecimiento y evolución de las semillas divinas que llevamos en nosotros. El trabajo incesante por el bien, y la elevación de los motivos en la experiencia transitoria, la disciplina de los impulsos personales, con un amplio curso de las más nobles manifestaciones de los sentimientos, el esfuerzo perseverante en el bien infinito, constituyen los caminos del crecimiento mental, con la adquisición de luz para la vida imperecedera. Fuente: liberación. Todas las gracias se las debemos a Cristo Jesús, porque Él es el intermediario divino entre el Padre y nosotros. Déjanos saber cómo agradecer al Maestro por las bendiciones, las lecciones y las tareas.
El espíritu de gratitud al Señor ilumina la vida y realza la obra de los servicios fieles, inspirados los unos por los otros, en busca de los gozos supremos de la unión con la divinidad. Fuente, Misioneros de la Luz. Jesús no solo era el Maestro, también era un médico. Dejó en el mundo el modelo de sanación para el camino, el reino de Dios. Socorrió el cuerpo y ministró fe al alma. Había expulsado las fiebres malignas, había curado a los leprosos y a los ciegos de nacimiento, había levantado paralíticos, pero nunca se detuvo allí. Reanimó a los enfermos, les dio nuevas esperanzas, los invitó a comprender la vida eterna. Fuente, Los Mensajeros. Doctora Ellen Joyce França. Pediatra y homeópata, graduada en la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Minas Gerais. Colaboradora de la Fraternidad Espírita Cristiana Francisco de Asís. Responsable de esta investigación de las obras de André Luiz. Fraternidad Espírita Crista Francisco de Asís es una asociación brasileña que realiza diversas obras sociales a las comunidades locales. Colabora con los proyectos sociales de la entidad.